buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto para mí pues conocerlos. Como dijo la doctora Dayana, pues estoy recién vinculado y recibí con mucho gusto esta invitación a hacer una charla sobre el tema que les propongo, que es el abstencionismo y el voto obligatorio en el mundo, el dilema entre la participación electoral y su calidad. La idea de esta charla es plantear un problema de actualidad, un problema de investigación, más que pues hacer una extensa exposición teórica sobre estos temas de comportamiento electoral. Entonces, aunque voy a hablar algo de teoría, voy a ir lo más rápido posible pues, para que entremos pronto en materia, digamos, a atacar el problema de investigación. Bueno, yo me llamo José Fernando Flores, soy abogado, hice una especialización en Derecho Constitucional y luego me volví politólogo, hice mi maestría en Políticas Públicas y mi doctorado en Ciencia Política. Recientemente sustenté mi tesis doctoral en París sobre el fenómeno de la reelección presidencial inmediata en América Latina y el mundo, pero más centrado en América Latina. Y hace más o menos 4 o 5 años estoy dedicado al estudio del comportamiento electoral, es decir, al tema de tratar de entender por qué las personas votan o dejan de votar desde distintas perspectivas. Entonces, la charla que voy a hacer hoy va a estar centrada en eso, puntualmente en el tema del abstencionismo y eventualmente del voto obligatorio como posible solución institucional a la problemática del abstencionismo. Me parece que es un tema de actualidad. Pues estamos en periodo electoral, próximos a la primera vuelta presidencial, entonces me gustaría hacer la exposición en 1 hora para después abrir una ronda de preguntas y pues absolver todas las dudas que ustedes tengan, muy en el contexto colombiano de lo que está pasando en estas elecciones. Si tienen alguna pregunta, les pido el favor de que la anoten y al final la desarrollamos para que, digamos, la exposición fluya. Si definitivamente la pregunta es muy urgente, bueno, entonces podemos parar y responderla rápidamente. Bueno, dicho lo anterior, entonces arranco. Abstencionismo y voto obligatorio en el mundo, el dilema entre la participación electoral y su calidad. Digamos que la idea central que subyace a esta charla, y es la que voy a defender a lo largo de la exposición, que es bastante contestataria además, pues por lo menos frente al mainstream, es la idea de que las personas no votan porque es racional hacerlo. Es decir, lo que es racional no es votar, como nos venden en los medios la idea y en la discusión pública en general, sino que lo que es racional en realidad es no votar. Y ya les voy a explicar por qué. Este es el plan de trabajo. Les voy a hablar inicialmente de para qué sirve el voto. En segundo lugar, les voy a responder a la pregunta de por qué la gente no vota. Después voy a hacer una exposición breve de lo que son las teorías del comportamiento electoral, lo que explican el fenómeno del voto. Después vamos a hablar de los predictores macro del comportamiento electoral. Después pasaremos a los predictores personales o micro del comportamiento electoral para tratar de explicar el sesgo socioeconómico, etario y educativo que está normalizado en el mundo en términos electorales. Después les voy a hablar del impacto del voto obligatorio, del incentivo de voto obligatorio en la participación electoral en el mundo, para hablar de la participación electoral según el tipo de sanción del incentivo de voto obligatorio, que es realmente lo más importante aquí. No solo es que haya o no voto obligatorio, sino qué tipo de voto obligatorio tenemos. Después hablaremos de los efectos del voto obligatorio en la literatura comparada. Y una vez hecha esta exposición de carácter descriptivo, ya voy a entrar en un ámbito prescriptivo y el tema o la pregunta de responder si el voto obligatorio es bueno o malo para la democracia. Digamos un poco en el orden adecuado de los factores y no al revés como suelen hacer los periodistas, que se van a lanzar en ristre contra el voto obligatorio sin haberlo entendido primero o se van a defenderlo. Y después pues vamos a cerrar con algunas conclusiones ya centradas en la problemática que les estoy planteando, y es la idea del dilema entre la participación electoral y su calidad. Ya veremos por qué lo entiendo en términos de dilema, pero básicamente un poco para anticiparles la discusión. El tema es que el voto obligatorio eleva la participación electoral, tiene un impacto directo sobre la participación electoral, pero también hay evidencia de que al tiempo que eleva la participación electoral, disminuye la calidad de esa participación electoral porque fuerza a los ciudadanos a votar, muchas veces de manera improvisada, personas que no están interesadas en política, etc. Entonces, la idea del final de la reflexión es ver qué podemos hacer
frente a este dilema, cómo podemos diseñar un incentivo adecuado de voto obligatorio si definitivamente es lo que queremos para determinada democracia. Bueno, hecha esta precisión del parkour, vamos entonces a empezar ya con la exposición propiamente dicha. Bueno, primer punto, ¿para qué sirve el voto? Esta me parece que es un punto clave para poder avanzar en la discusión. El voto fundamentalmente debe entenderse como un sustituto pacífico de la rebelión, y aquí yo trabajo con Hampton. Mi perspectiva es minimalista, es decir, para mí la democracia es ante todo un método pacífico de solución de conflictos, que tiene un valor pacificador. Y tiene un valor pacificador sobre todo porque la democracia y el voto no me sirve ni para tomar buenas decisiones, ni para elegir buenos gobernantes, sino que me sirve fundamentalmente, según Condorcet, que es uno de los clásicos en este tema, para reemplazar la fuerza bruta por la autoridad legítima. Y trabajando ya más con Przeworski, que es uno de los teóricos de la democracia contemporáneos vivos más importantes, tenemos que el voto funciona como una especie de sustituto de la guerra, una especie de simulación o puesta en escena de lo que sería una guerra. Przeworski dice que lo que ocurre cada vez que vamos a elecciones es una especie de recreación de una guerra en un país en caso de que todos los participantes en esa guerra tuvieran igualdad de fuerza y estuvieran igualmente armados. Entonces es casi que un acto simbólico, una guerra simbólica en la que sin derramamiento de sangre definimos al final pues, de esta pieza teatral que son las elecciones, quién va a ostentar y a ejercer el poder durante los próximos 4 años según el estándar mundial, que es un periodo presidencial. Esta idea que explica Przeworski pues es vieja, se remonta a Heródoto. Heródoto ya decía y veía muy bien digamos este sustrato filosófico de la regla de mayoría, y es que las elecciones, finalmente la democracia era pues sí, una pieza teatral en la que la fuerza de todos los votantes, de todos los intervinientes coincidía en términos generales con la fuerza de su voto. Y esto es una idea muy fuerte en la teoría democrática empírica, la idea de que finalmente hacemos elecciones en los países para eso, para evitarnos guerras. Es decir, en lugar de irnos a la guerra, antes de que llegara el paradigma democrático, primero evaluamos cómo estarían los ejércitos constituidos y en función de eso decimos, hombre, en lugar de matarnos, más bien, como este es el ejército más fuerte, pues démosle el poder durante 4 años y nos esperamos pues, para tratar de combatir otra vez y acceder al poder. Entonces, esa es, digamos, la idea del voto como sustituto de la guerra y mecanismo pacificador o sistema de resolución pacífica de los conflictos sociales. Así entiendo yo el voto y así entiende el voto, digamos, la mayoría de la teoría democrática empírica de nuestro tiempo. Pasemos a las funciones del voto. Entonces, ¿para qué sirve el voto? ¿Qué funciones sociales tiene el voto? Thompson dice que el principal objetivo de la votación es formar la voluntad política de una sociedad. Parece que es una definición lúcida. El 27 de mayo pues vamos a empezar a formar esa voluntad política en una primera vuelta. ¿Qué está pensando la gente? Pues con las reglas que hay del juego, pero básicamente se trata de eso. Desde una perspectiva más filosófica, ya Jeremy Waldron dice que el voto dignifica al hombre, hace digno al humano. Entonces el sustrato y la función filosófica del voto sería deshacernos dignos en la medida en que nos considere autónomos, que somos capaces de definir nuestro destino, tomar nuestras propias decisiones. En un sistema autocrático esto no existe, evidentemente. Las decisiones vienen tomadas desde arriba sin consultarle al ciudadano. En el sistema democrático nos hacen dignos a través del voto porque nos dicen somos autónomos, somos adultos, podemos votar. Pues Jeremy Waldron entiende el voto como un mecanismo que hace digno al humano. Y hay 2 funciones sociológicas muy estudiadas del voto, que son la función prospectiva del voto hacia el futuro y la función retrospectiva hacia el pasado. La función prospectiva del voto me dice básicamente lo siguiente, que los ciudadanos votantes somos seres racionales y que hacemos un cálculo de costo-beneficio hacia el ciudadano y entonces hacia el futuro, y a partir de la oferta política que hay en cada elección, escogemos el candidato que más nos conviene en función de nuestro posicionamiento social. Entonces, en el espectro ideológico va a haber candidatos de izquierda, de centro, de derecha, y yo como votante racional, en función de lo que más me convenga, según mi posicionamiento social, voy a escoger el candidato más adecuado, ¿no? Es la teoría del votante racional, que está bastante cuestionada, ya hablaremos de eso
a lo largo de la charla, pero básicamente si yo soy una persona de izquierda, pues una persona que pertenezca a un estrato socioeconómico débil, pues debería escoger un candidato de izquierda. Si soy una persona que pertenece a un... sigue y siéntase. Gracias. A una persona que favorecida económicamente, pues tiene más sentido que escoja una plataforma de derecha que no favorezca la redistribución económica. Esa es la función prospectiva del voto. O sea, estructurar racionalmente una postura política hacia el futuro en función de un cálculo racional de lo que más me conviene a mí como ciudadano. Pero también está la función retrospectiva del voto, que es hacia el pasado. Y esta función retrospectiva del voto se aplica sobre todo en escenarios donde está autorizada la reelección. Entonces, la función retrospectiva del voto me dice que cuando yo le doy el voto a un candidato y existe la posibilidad de reelección, en las siguientes elecciones va a operar o va a ocurrir una especie de rendición electoral de cuentas en la que yo como votante racional voy a hacer una evaluación ponderada de si el candidato al cual le di el voto hace 4 años cumplió con lo que prometió, fue un buen gobernante o por el contrario incumplió sus promesas de campaña y no conviene reelegirlo. Entonces yo reelijo al candidato en función de ese juicio retrospectivo que hago de su gestión. Mi tesis doctoral se centró mucho en esta función retrospectiva, en el caso de la reelección. Tratar de analizar si la función retrospectiva del voto operaba como nos lo dice la teoría en el caso de las reelecciones presidenciales, y el gran hallazgo fue que no opera en lo absoluto. Lo que yo probé en mi tesis doctoral es que el presidente candidato en escenarios reeleccionistas en América Latina sistemáticamente y casi de manera insuperable gana las elecciones, así haya tenido una gestión desastrosa. El caso que mejor ilustra mi idea es, por supuesto, el venezolano. Chávez fue reelegido 3 veces, cada vez en medio de peores indicadores de gestión económica, política y social. Eso tiene una cantidad de explicaciones que no me voy a detener a exponer aquí, pero esencialmente la función retrospectiva del voto está muy cuestionada en escenarios de reelección, sobre todo hiperpresidencialistas como el latinoamericano, donde el presidente candidato tiene tantos recursos a su disposición que realmente es capaz de manipular el resultado electoral. Los últimos 25 años solo un presidente candidato perdió la reelección en América Latina. En 2004, Hipólito Mejía perdió la reelección en República Dominicana. Yo eso lo llamo la anomalía dominicana. Y tiene una explicación muy sencilla: el colapso económico absoluto de la isla. Solo en casos de absoluto colapso económico se abre la posibilidad de que el presidente candidato pierda las elecciones. Y digo se abre porque por lo general no las pierde. Y el caso de Chávez también es muy ilustrativo de esto. Colapso económico clarísimo, y aún así se hizo reelegir 3 veces, después puso a Maduro, y ahora Maduro está a puertas de reelegirse con la economía peor manejada del mundo, según The Economist. ¿Ok? Esa es la función retrospectiva del voto. ¿Por qué la gente no vota? Entonces, aquí lo que quiero es ilustrar la siguiente idea, que esa es una pregunta incorrecta, y es la que por lo general se hace la ciencia política. Y la gente en general se pregunta por qué la gente no vota, y lo que hay que preguntarse no es por qué la gente no vota. Lo que hay que preguntarse es por qué la gente vota. Aquí recurro a una autora muy famosa, Jane Jacobs, que dice que la pobreza no tiene causas, solo la prosperidad tiene causas. Los estudiosos de la pobreza dicen, es absurdo preguntarse por qué la gente es pobre. Lo que hay que preguntarse es por qué la gente es rica, por qué la gente es próspera. ¿Por qué? Porque la pobreza es un estado natural, todos nacemos pobres de alguna manera. ¿Sí? Entonces lo que genera el capitalismo es riqueza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa de la riqueza, no la causa de la pobreza? Pues bien, con el voto ocurre algo similar. Yo utilicé esto pues, para hacer una analogía con mi trabajo sobre voto obligatorio, abstencionismo. No hay que preguntarse por qué la gente no vota, es que la gente naturalmente no vota. Lo que hay que preguntarse es por qué la gente vota o habría de votar. Y cuando nos hacemos esa pregunta empezamos a entender el fenómeno del abstencionismo de manera mucho más lúcida. ¿Sí? Si el escándalo no es que un país tenga 50% de abstencionismo electoral, eso es una constante en el mundo. Todos los países del mundo que no tienen voto obligatorio tienen un abstencionismo estructural que oscila entre el 50 y el 60%. Y es natural que así sea, y ya vamos a ver por qué a medida que avance en la exposición de las teorías del voto. Entonces preguntémonos
¿Por qué la gente vota y por qué la gente habría de votar? El 27 de mayo, como suele ocurrir en Colombia, pues más o menos entre el 45 y el 50% de la gente va a decidir votar, el resto se va a abstener y tiene toda la lógica y la racionalidad que así ocurre. Entonces pasemos a las teorías que explican el voto. Bueno, aquí hay una literatura vastísima, voy a ir lo más rápido posible. Quiero sencillamente pues dibujar las ideas esenciales, pero básicamente tenemos 5 tipos de teoría sobre el comportamiento electoral, sobre el voto, que son las teorías económicas y de la elección racional. Después tenemos las teorías normativas, tenemos las teorías sociológicas, de la cual es emblemática la famosa escuela de Columbia, Columbia University, años 40, y las teorías psicosociales, ilustradas por la famosa escuela de Michigan. Y por último tenemos las últimas, las más recientes teorías ya eminentemente psicológicas del fenómeno del voto. Lo que quiero hacer es un recorrido rápido para explicarles más o menos en qué consiste cada una y ya centrarnos después de esto en el fenómeno del abstencionismo y el voto obligatorio. Entonces, arranquemos con las teorías económicas del voto, dentro de las cuales figura la teoría de la elección racional de Anthony Downs, el gran fundador de esta teoría, un libro muy famoso publicado en 1957 que se llama Una teoría económica de la democracia. Este es el libro más importante de la ciencia política del siglo XX, el más citado, según la American Political Science Society. Es el libro más importante porque es el más citado en los journals más importantes del mundo en ciencia política. Básicamente lo que hizo Downs fue plantear la idea de que la democracia hay que entenderla como un fenómeno económico y las elecciones como un mercado en el que hay una oferta y una demanda, y el voto hay que entenderlo en ese contexto económico que plantea Downs. Entonces, para ir rápido, la teoría de la elección racional me dice que el votante, el potencial votante, votará si y solo si percibe que el beneficio que va a obtener por el gesto de votar es superior al costo que le implica el gesto de votar, porque el gesto de votar tiene un costo, evidentemente. ¿Tiene qué costo? El costo pues, de levantarse el día de elecciones, bañarse, transportarse a la urna electoral y tomar una decisión electoral más o menos significativa, y más o menos significativa en función de la información que recolectó antes de decidir su voto. ¿Ok? Entonces, según este modelo de análisis, la recompensa por votar, ¿sí? Ese análisis de costo-beneficio que hace el votante va a depender de varios factores. Aquí están enunciados los 5 principales, pero la lista es muchísimo más larga. Lo mucho que se valora de vivir en democracia, qué partido puede ganar, lo cerrado que el elector piensa que será la elección, es decir, esto es lo que llaman closeness en inglés, es decir, lo apretada que está la competencia, la diferencia entre el primero y segundo candidato. Cuanto más apretada está, pues evidentemente tiene más racionalidad para el votante salir a votar. Si ya hay un ganador anunciado de antemano, pues la gente no se motiva a votar porque dice, no, esto ya está listo, ya está decidido. En cuarto lugar, el número de otros ciudadanos que cada elector piensa que van a votar. Y en quinto lugar, y esto es crucial, la cantidad de tiempo que debe invertir el elector en informarse, porque eso es costoso. ¿Sí? Estructurar una posición electoral significativa toma mucho tiempo. Entonces, con base en este análisis económico del voto, Downs formula una gran predicción, tal vez la predicción más acertada de la ciencia política de los últimos 50 años, que es que la mayoría de la gente se abstendrá de votar y se informará poco. Y eso es lo que ocurre exactamente en todas las democracias del mundo, salvo que haya voto obligatorio. Cuando hay voto obligatorio, obviamente se dispara la participación electoral, ya vamos a ver por qué. Entonces, esta es la teoría de la elección racional. Sobre esto hay miles de papers, muchísimos libros, muchos cuestionamientos, pero yo sigo pensando, ya veremos por qué, ya veremos si ustedes me compran la idea, que esta es la teoría más potente que se ha estructurado en torno al fenómeno del voto. Esta teoría no la hemos podido superar, y no la hemos podido superar porque el voto es esencialmente un fenómeno económico, según yo, según Downs. Ahora, esta es una teoría, ¿no? con un énfasis en una arista del problema, pero hay más teorías sobre el comportamiento electoral. Pasemos a otro tipo de teorías. Bueno, la teoría económica del voto tiene otra arista, fuera de la de Downs de la elección racional, y es la lista
que me dice que la decisión electoral va a depender, por lo menos en presidenciales, va a depender esencialmente del estado de la economía. Esto en Estados Unidos está muy testeado, hay modelos probabilísticos bastante exitosos que pueden predecir con mucha anticipación quién va a ganar las elecciones, en los que la variable que tiene más peso estadístico, que tiene mayor varianza, es el estado de la economía, es decir, cómo va la economía. Está probado que en Estados Unidos, cuando la economía va bien, y que la economía va bien depende de dos variables. Primero, los indicadores de gestión, por supuesto, cosas como el Producto Interno Bruto, la inflación, etc. Pero sobre todo el cubrimiento mediático que se da del estado de la economía. Se puede predecir si el presidente en el poder va a ganar la reelección o va a perderla. Es esa famosa frase de James Carville: "Is the economy stupid?" ¿Sí? El asesor de... es la economía estúpido. El asesor de Clinton en las elecciones del 92, cuando Bush padre perdió la reelección. Es muy raro que un presidente pierda la reelección. En América Latina casi nunca ocurre, como les contaba ahorita. En Estados Unidos la probabilidad de que ocurra es del 75%. Eso también lo medía en mi tesis. La probabilidad es más alta, digamos, ¿sí? Pero sigue siendo desequilibrada respecto de los demás candidatos. Pero lo que sabemos es que en Estados Unidos el estado de la economía es clave para definir el resultado de las elecciones. Entonces James Carville lo que hizo para propulsar la campaña de Clinton en el 92 y evitar la reelección de Bush fue aplicar esto y centrarse en esto. Bush venía de salir de una guerra con una popularidad del 90%, marzo de 1991. Y a partir de este enfoque de marketing electoral, es decir, de centrarse en el tema de que había una crisis económica, porque la había en Estados Unidos, Carville logró darle la vuelta a las elecciones y bajarle la popularidad del 90 al 36% para agosto de 1992. Por eso es que Clinton gana las elecciones en el 92, con el argumento de que la economía está en crisis. Y desde entonces sabemos que en Estados Unidos y en las democracias en general, el estado de la economía es una variable clave para decidir las preferencias electorales. Digamos, para decirlo de manera un poco más brutal, cuando usted se le mete en el bolsillo a las personas, pues es muy probable que pierda las elecciones, ¿sí? Salvo en América Latina, que es un desastre, como les comentaba. En América Latina el país puede estar colapsado económicamente y un presidente puede ganar 3 veces la reelección, como ocurrió con Chávez, ¿sí? Entonces, el estado de la economía tiene un impacto tremendo en las decisiones electorales. En un país como Colombia, ¿qué pasa? Es una guerra sobre todo en medios, ¿no? Obviamente los que quieren acceder al poder dicen que ha sido un desastre el manejo de la economía, que hay que cambiar todo, y los que están en el poder pues tratan de defender sus indicadores. En este momento pues ya no hay reelección, entonces la competencia está bastante equilibrada, por eso en este momento la incertidumbre electoral es tan alta. Pero entonces digamos, esta es la segunda variante o arista de la teoría del voto económico, el estado de la economía como variable fundamental para decidir la preferencia electoral. Pasemos ahora sí a lo que yo llamo las teorías normativas del voto. Las teorías normativas del voto son unas teorías complementarias de la teoría económica del voto. Aquí el autor de referencia es André Blé, uno de los referentes del comportamiento electoral en el mundo. Y André Blé señala que las personas no solo votan porque van a obtener un beneficio económico con el gesto de hacerlo, sino porque sienten el deber de hacerlo. Entonces, resaltar la variable moral de la lógica electoral y señalar que hay un montón de votantes que mueven por el criterio moral de que un buen ciudadano debe votar en cada elección. Y esto pues responde a una racionalidad que ya no es económica, pero que es moral. Entonces, ese votante que, aunque no piensa en términos de beneficio directo con el gesto de votar, se siente bien votando, siente que está cumpliendo con un deber ciudadano, le apuesta a la democracia como opción política. Y pues eso es lo que resaltan las teorías normativas. Blé se ha dedicado a mostrar que esto es cierto, ¿sí? Con evidencia empírica, que hay gente que realmente estructura el voto sin hacer cálculos económicos. ¿Quién es el de la oferta política? ¿Quién es el que más me gusta? ¿Por qué? Porque es el más correcto, el que mejor representa
mis posturas morales e ideológicas. Entonces, esa es la teoría normativa. Entonces, estas teorías normativas han tratado de integrar en el análisis económico, que es más frívolo, el análisis moral del voto. Insisto, esto sigue siendo una teoría de la elección racional. Lo que pasa es que es una teoría de la elección racional con base en criterios morales, no económicos. Axiológica. Axiológica, muy bien. Teorías normativas del voto. Pasemos a las teorías sociológicas del voto. Las teorías sociológicas del voto son las que explican el comportamiento electoral a partir de variables sociológicas. Entonces, aquí el punto de referencia son dos escuelas, la escuela de Columbia University, y la escuela de Michigan. La escuela de Columbia University hace referencia a unos estudios que se hicieron en los años 40, sobre todo por parte de Paul Lazarsfeld, que terminaron con la publicación de un libro de referencia en el comportamiento electoral que se llama The People's Choice. Esencialmente, lo que hizo Lazarsfeld y compañía fue construir un índice de predisposición política a través de unas observaciones por la metodología de panel, es decir, preguntándole a grupos de votantes durante las elecciones y después de las elecciones cómo iban evolucionando sus preferencias electorales. Y la gran conclusión a la que llegó Lazarsfeld es que las preferencias electorales de las personas, del grueso de las personas, vienen predeterminadas por variables sociodemográficas y poco o nada tienen que ver con el impacto y efecto que tienen las campañas políticas y el cubrimiento mediático durante unas elecciones. Para ilustrar esta idea construyó lo que él llamó el índice de predisposición política. El índice de predisposición política es una grilla de interpretación que le permite, a partir de 3 variables, perfilar a usted a cada votante y formular predicciones de alta fiabilidad sobre cuál será el sentido de su voto. Entonces, lo que ustedes tienen aquí en este índice de predisposición política, en un contexto bipartidista como el de Estados Unidos, por supuesto, es lo que Lazarsfeld llama altamente republicano, medianamente republicano, demócrata medianamente, demócrata e hiperdemócrata. Demócrata o altamente demócrata. Eso usted podría hacerlo con cualquier sistema de partidos bipartidista. Y lo que encontró Lazarsfeld es que cuando usted estructura bien y agrupa a los votantes de esta forma, con base en esas 3 variables que ya les voy a decir cuáles son, puede formular una predicción muy exacta. Es decir, una persona altamente republicana, demócrata, perdón, casi el 100% de las veces, el 83% de las veces va a votar demócrata. ¿Ok? Y viceversa. Pero eso debe ser histórico también. Después charlamos al final, ¿me parece? Tengo que ir rápido para alcanzar a terminar. Entonces, ¿qué dice la Escuela de Columbia? Entonces, conclusiones de la Escuela de Columbia. La decisión electoral es sobre todo el resultado de una predisposición política. Es decir, uno viene determinado, le instalan un chip y a partir de eso va a tomar ciertas decisiones electorales. Esta es una cita muy famosa de Lazarsfeld. Una persona piensa políticamente según cómo es socialmente. Y una persona es socialmente de determinada manera con base en 3 variables fundamentales. Obviamente esto es una teoría de los años 40, referida a ese momento histórico de Estados Unidos. El estatus social, la religión y el lugar de residencia. Con base en esas 3 variables básicas usted puede predecir con bastante precisión cuál va a ser el resultado de las elecciones. Esto es una teoría eminentemente determinista. ¿Sí? Darwinista. Dice, usted viene determinado por su nacimiento para decidir cómo votar. O sea, la palabra tal vez no sería decidir el verbo, sino sencillamente para seguir la fatalidad de votar como le tocó votar. Entonces, digamos, las consecuencias de esta teoría fueron dramáticas para la ciencia política en los años 40, 50. Eso fue una teoría hegemónica durante 30 años. ¿Por qué? Porque me derrumbó el mito de la influencia de los medios y las campañas y de que la decisión electoral es súper racional y se estructura a partir de una ponderación de argumentos a favor y en contra de ciertas ideas de política del gobierno. Lazarsfeld lo que vino a hacer fue derrumbar esa teoría y decir, mire, el voto es prácticamente es liberal o conservador, pues porque nació en una familia liberal o conservadora, o porque tiene ciertas características socioeconómicas, más que porque usted haya llegado a estas conclusiones de una manera razonada, a partir de unas lecturas, más o menos es esto. Es una teoría altamente determinista y sobre todo sociológica, es decir, con
con variables externas al individuo como determinantes para la constitución de sus preferencias electorales. Esta teoría sociológica del voto generó posteriormente una reacción en otra escuela de Estados Unidos, que es la escuela de Michigan, que supuso el tránsito hacia una teoría psicosocial del voto. Entonces, la escuela de Michigan, para ir rápido, lo que me dice es que la explicación no se puede agotar en las variables sociológicas, que esa es una aproximación reduccionista, que efectivamente las variables sociológicas tienen un gran peso, pero que el fenómeno es multicausal, el fenómeno del voto, y por lo tanto hay que explicarlo a partir de otras variables complementarias. Entonces, la escuela de Michigan construye lo que se conoce en comportamiento electoral como el embudo de causalidad. Este es el embudo de causalidad, una especie de grilla de análisis a partir de distintas variables que definen el sentido del voto al final, a la salida del embudo, donde en primer lugar evidentemente están las variables sociológicas estructurales como la estructura económica, las divisiones sociales, los patrones históricos. En el centro están las identificaciones partidistas, que también vienen muy determinadas por el nacimiento. Esto, insisto, esto es un análisis de Estados Unidos, ¿no? Demócratas, republicanos, bipartidismo histórico. Y al final se ubican las variables contingentes o coyunturales, que son básicamente la campaña electoral, la opinión pública, la imagen del candidato, el marketing electoral y la influencia de los medios, que se ponen en juego, se activan cada elección, que tienen un impacto, dice la escuela de Michigan, un impacto inferior a las otras variables estructurales, pero que pueden cambiar el sentido de una decisión electoral. Básicamente lo que me dice la escuela de Michigan es que si bien usted viene muy determinado por su influencia familiar, el grupo al que usted pertenece, nacimiento, usted al momento del voto puede cambiar de opinión, y siendo demócrata puede terminar votando republicano, o siendo republicano puede terminar votando demócrata, excepcionalísimamente en función de las campañas electorales, el cubrimiento mediático y el contexto de las elecciones presidenciales de las que se trate. Sin embargo, existe lo que llama la escuela de Michigan la tendencia al hogar, es decir, si usted es un demócrata que eventualmente, esto pasó mucho con Trump, estas cosas, muchos republicanos votaron en contra de Trump porque no estaban a gusto con lo que representaba y terminaron votando por Hillary Clinton, pero eso no implica que hayan dejado de ser republicanos, ¿sí? Eso es lo que llama la escuela de Michigan tendencia al hogar. Ellos van a volver al hogar republicano porque así fueron educados y fueron construidos. Este es un buen resumen del modelo psicosociológico de la escuela de Michigan. Entonces, la mayoría de los electores generalmente tienen una afinidad hacia un partido heredado a través de la familia. Retoma la idea de la escuela de Columbia. La identificación del partido le permite al elector hacer frente a la información política y saber a qué partido votar. Los partidos son mecanismos de reducción de la complejidad votal, de la complejidad social, perdón. Cuando yo soy militante de un partido, resuelvo muchos temas de manera priorística. Es un atajo cognitivo. Si yo soy liberal, ya sé rápidamente cuáles son las decisiones frente a los principales temas de política pública. Si soy conservador, también lo sé. La identificación del partido se refuerza con el paso del tiempo. Es muy difícil que una persona de más de 40, 50 años cambie de preferencia partidista. Eso se va estabilizando y se va fosilizando. José Obdulio padeció el síndrome del converso, evidentemente, sí, comunista, ¿no? En sus años mozos. Si hubiera sido comunista después de los 40 ya era muy difícil que cambiara de opinión. Los electores están influenciados por las fuerzas a corto plazo, pueden llegar a votar en contra del partido con el que se identifican, lo que les decía, fenómeno Trump, republicanos votando Hillary Clinton porque les parecía repugnante el personaje, pero por la tendencia al hogar van a volver a sus preferencias partidistas estructurales. Y por último, la distribución de la identificación de partido en el proceso electoral proporciona una base desde la cual se calcula el voto normal y el resultado esperado si las fuerzas a corto plazo no favorecen a otros partidos. Entonces, digamos, la idea central es esa. Normalmente yo votaría en este sentido, pero puede ocurrir que excepcionalmente vote en un sentido opuesto según las fuerzas del contexto electoral. Eso va a pasar mucho aquí en estas elecciones en Colombia. Ya vamos a hablar de eso. Yo quisiera dejar media hora para que hablemos de Colombia, pero aquí va a pasar mucho eso. Como se está perfilando el escenario electoral, podría ocurrir que la mayoría de la izquierda termine votando en segunda vuelta por un candidato de centro derecha, y tal vez con tapabocas. Este es un buen resumen del modelo de Michigan, teorías psicosociológicas.
Ok, hagamos ahora el tránsito a las teorías de la disponibilidad de recursos. Estas son las teorías pues, típicas de nuestro tiempo. Digamos, el análisis estadístico de los que estudiamos comportamiento electoral, lo que nos dice es que más que rompernos la cabeza estructurando complejas teorías del comportamiento electoral, lo que interesa es analizar quién es la gente que más vota y en función de qué tipo de recursos. Recursos como tiempo, dinero, educación, destrezas, conocimientos cívicos, etc. Son estos recursos, su presencia o ausencia, los que en últimas van a determinar que una persona vote o se abstenga de hacerlo. Y ya les voy a ilustrar esto con los predictores del comportamiento electoral. Es decir, este es un análisis muy pragmático, muy empírico de lo que es el voto. Y están las teorías psicológicas, que son las de mayor vanguardia. Entonces el avance en la neurociencia, en el análisis del cerebro, ha permitido estructurar nuevas teorías sobre el voto referidas ya a la psicología del voto y a la historia personal del potencial votante. Entonces las teorías psicológicas me dicen que el hecho de votar es sobre todo un gesto de expresión y por lo tanto la motivación fundamental del voto para estos autores es que el ciudadano tiene algo que expresar. O sea, yo voto porque me quiero expresar. El espectro ideológico, los partidos, etc. Esta es una dimensión poco explorada del comportamiento electoral, evidentemente por los límites de su comprensión empírica, pero ya hay bastantes estudios que permiten pues, conocer la psicología del votante. Por ejemplo, hay estudios, la personalidad individual, la genética de las personas, son factores que tienen un impacto en el comportamiento electoral. Hay un estudio de Rojas buenísimo que me muestra que un niño que ha sido maltratado durante la infancia y la adolescencia tiene una probabilidad estadísticamente significativamente más baja de votar cuando sea adulto que un niño que no ha sido maltratado. ¿Sí? Eso está muy bien establecido. Entonces una forma de combatir el abstencionismo es no pegándoles a los niños. No los felices. Los niños educados en habilidades sociales, manejo emocional, amistad, autocontrol, solución de problemas sociales, votan 6.6% más cuando adultos que los niños que no son preparados en habilidades emocionales, de gestión emocional. Este es un estudio muy reciente del año pasado de Hotbait. Entonces, el gesto de votar tiene mucho que ver con las habilidades sociales, con la inteligencia emocional. Ayer leí un estudio. Salió un estudio nuevo tremendo que me dice niños de 5 años, esto es un experimento en Suiza, niños de 5 años con base en las fotos de los candidatos punteros son capaces de predecir en microsegundos con mucha fiabilidad quién va a ganar las elecciones. ¿Qué voy con esto? El voto es un fenómeno psicológico y la decisión electoral se toma con base en un montón de atajos cognitivos. Entonces lo que este experimento social mostró es que la fotografía de un individuo y la fiabilidad e imagen de competencia, capacidad que despierta en el votante con base en su fisonomía, predispone la decisión del votante. Eso se llama, está muy estudiado, se llama halo psicológico positivo. Entonces, digamos, la estética, las características faciales determinan de manera inconsciente el sentido del voto. Pero bueno, lo que quiero mostrar con estas teorías psicológicas es esa idea, que este tipo de explicación está empezando a ser indagada, pero el voto también es un fenómeno psicológico que tiene que ver con un montón de pulsiones internas de las cuales no somos conscientes. Vamos a saltar esto de la diferencia entre el abstencionismo y el ausentismo. Aquí sencillamente lo que quiero resaltar es que el abstencionismo se entiende como un fenómeno voluntario, es decir, yo dejo de votar porque voluntariamente tomo la decisión de no votar. Mientras que el ausentismo es un concepto que se refiere a la presencia de factores externos que me impiden ejercer el sufragio. Y esto va desde cosas tan extremas como que la guerrilla me tiene amenazado a cosas tan triviales como que voté la cédula. Pero un poco ilustro esta diferencia conceptual porque yo replanteé esta división y planteé una especie de categoría intermedia entre el ausentismo y el abstencionismo. Y es la idea de que muchas veces el votante se abstiene
por circunstancias personales o sociodemográficas de las cuales no es consciente, pero que tampoco están bajo su control. Es decir, no es ni abstencionista ni ausentista del todo. Un ejemplo que ilustra muy bien esta idea es la pobreza. La gente más pobre es la que menos vota. Eso está establecido empíricamente en todas las democracias del mundo. Entonces el voto, existe un sesgo socioeconómico mundial, socioeconómico, etario y educativo mundial en términos de participación electoral, en el que ya vamos a profundizar. Entonces, ausentismo, abstencionismo. Pasemos a los predictores macro del comportamiento electoral. Entonces, como la literatura en estos temas es tan vasta, tantos análisis, tantos papers, el paper de referencia es un paper que publicó Gates en el 2006, que hizo un metaanálisis de todos los estudios de comportamiento electoral. Un metaanálisis es un análisis de los análisis. Usted tiene 30 papers o 50 papers sobre el mismo tema, sobre si los jóvenes votan o no votan, y todos arrojan resultados distintos. La forma más científica de saber cuál es el estado del arte es coger y hacer un metaanálisis y ver qué papers, qué cantidad de papers de esos 40, 50 dijeron que los jóvenes votan menos y cuáles dijeron que no, que los jóvenes votan más, y así sacar una ponderación. Este metaanálisis de Gates es una especie de revisión de la literatura y me permite formular el estado del arte en términos de los predictores macro del comportamiento electoral. Los predictores macro del comportamiento electoral pueden ser sociodemográficos, pueden ser políticos o pueden ser institucionales. Sociodemográficos, el tamaño de la población, la concentración o densidad. ¿Quién me dice la hora, por favor? 152. 8. Su homogeneidad, la estabilidad demográfica, la participación previa. Entonces, de lo que se trata aquí es de evaluar qué impacto tienen en la decisión electoral, en la participación electoral, el tamaño de la población, la concentración o densidad. Es que qué tan apeñuscada está la población en un territorio, ¿no? Si viven súper apeñuscada como en Manhattan o como en Bogotá, o si vive no tan apeñuscada como en otras ciudades demográficamente menos densas. Su homogeneidad hace referencia al componente étnico, es decir, si hay diversidad étnica en una población, o si todos son blancos, si todos son negros. La estabilidad demográfica hace referencia a si la gente vive de manera definitiva en el lugar o está de paso. ¿Sí? Si es una ciudad flotante como Nueva York, por ejemplo, donde el 40% de la población es flotante, si está llegando y se va a los 6 meses. Y la participación previa me hace referencia, digamos, a los niveles históricos de participación electoral. Entonces la idea era ver si esto tiene un impacto, y la conclusión es que todas tienen un impacto estadísticamente significativo, salvo la concentración y la homogeneidad demográfica. Entonces el tamaño de la población tiene una relación con la participación electoral. Cuanto más pequeña sea una población, más alta va a ser la participación electoral. La concentración o densidad no mostró impacto significativo. La homogeneidad tampoco, es decir, que haya blancos o negros, no tiene una correlación con el hecho de que la participación sea alta o baja. La estabilidad demográfica sí. Entonces, cuanto más estabilidad demográfica haya, más alta es la participación electoral, y eso tiene todo el sentido. Una ciudad de inmigrantes, pues, es una ciudad de abstencionistas también. La gente no se interesa por política salvo cuando se establece en un lugar. Entonces, tiene todo el sentido que en Nueva York la participación sea más baja que en Medellín. ¿Sí? Todos viven ahí toda la vida. Y la participación previa, por supuesto, tiene un impacto. La cultura del voto, es decir, si yo tengo niveles del 60% de participación electoral, es muy probable que la siguiente elección los niveles sean más altos. Si yo tengo niveles de participación previa bajos, tradición de abstencionismo, pues es de esperarse que el abstencionismo siga alto. Variables políticas, la cercanía o marginalidad de las elecciones, el efecto del gasto en las campañas políticas, el nivel de fragmentación política en términos del número de partidos que participan en una elección. Solo este último efecto de la fragmentación es ambiguo, es decir, a veces muestra que tiene impacto en un sentido, a veces tiene impacto en el otro, pero los dos primeros es claro que tienen un impacto. La cercanía, que llaman closeness en inglés, o marginalidad de las elecciones, hace referencia a dos cosas. ¿A qué tan cercana está la elección del votante? Es decir, está más cercana la elección de alcaldía que la elección de presidente. Entonces, en la medida en que es más cercana, hay mayor participación. El votante percibe que tiene mayor impacto en la elección de alcalde que en la elección de gobernador y que en la elección de presidente. Y también hace referencia a lo reñida que está la competencia. Cuando entre el primer y el segundo candidato hay poca diferencia,
tiende a haber mayor participación electoral. ¿Por qué? Por la teoría de la elección racional que ya les expliqué. Es decir, el votante tiene la idea, la percepción de que su voto vale y por eso sale a votar. El efecto de las campañas, del gasto en las campañas políticas es tremendo, está muy estudiado. Cuanto más campaña política se haga, mayor va a ser la participación electoral. Esto tiene que ver con el gasto y el dinero invertido en política. Cuanto más campañas haya y más dinero invertido en campañas políticas haya, va a ser mayor la participación electoral, sobre todo por el efecto de cubrimiento mediático. Bueno, por dos razones. La negativa, que es evidentemente la compra de votos, y digamos la positiva, que es el cubrimiento mediático. Las campañas gastan dinero sobre todo en publicidad. Y cuanta mayor publicidad hay, aumenta la probabilidad de cubrimiento mediático, y cuando aumenta el cubrimiento mediático, aumenta la probabilidad de que el votante se entere de que hay unas elecciones y que salga a votar. El nivel de fragmentación política es el número de partidos. Repito, el efecto es ambiguo, es decir, no sabemos bien si es mejor que haya muchos partidos, un multipartidismo extremo como el que hay en Colombia, 8 partidos significativos, o si es mejor que haya pocos partidos, bipartidismo al estilo estadounidense, para que la gente vote más o menos. Los estudios arrojan resultados distintos y las explicaciones teóricas pues también son diversas. Digamos, cuando aparece que el bipartidismo fomenta la mayor participación electoral, el argumento es que se reduce la complejidad, entonces al votante es más fácil orientarse en un esquema con solo 2 partidos. Cuando el resultado es el contrario, es decir, que es mejor o es más alta la participación en escenarios multipartidistas, el razonamiento es el siguiente: cuando la oferta en el espectro ideológico es mayor, es más alta la probabilidad de que el votante encuentre una identificación partidista y por ende va a tender más a votar. Y por último, lo que más nos interesa para introducir ya el tema del voto obligatorio, que es lo que son los factores institucionales, es decir, en el diseño institucional, que es lo que más fácilmente podemos manipular los politólogos, los reformadores, ¿qué es lo que me impacta las elecciones? Entonces, primero, el sistema electoral. Segundo, las leyes de voto obligatorio. Tercero, la presencia de elecciones concurrentes el mismo día. Y cuarto, los requisitos para la inscripción. Todos tienen impacto significativo, es decir, todo esto importa en los niveles de participación electoral. El sistema electoral hace referencia a si es proporcional o mayoritario. Entonces lo que se encuentra es que los sistemas proporcionales fomentan más la participación que los mayoritarios, por obvias razones. Y es que el elector encuentra mayor congruencia entre su preferencia electoral y la representación al final de las elecciones. Segundo, las leyes de voto obligatorio. Esto es lo más importante, y en esto se centró mi investigación. Esta es la variable institucional con mayor impacto en el mundo en los niveles de participación electoral. El hecho de que el voto sea obligatorio. El impacto mundial, más o menos una quinta parte de las democracias del mundo tienen voto obligatorio. Es decir, es un fenómeno minoritario. 4/5 de las democracias del mundo, que son más o menos 125, según el último informe de Freedom House, 1/5 de esas 125 tienen leyes de voto obligatorio, pero el grueso de las democracias funcionan con voto voluntario. Cuando usted aprueba el voto obligatorio, el impacto global que obtiene lo midió André Blé en 2001, es de 11 puntos porcentuales en 2001. Si usted coge y saca la media de todas las democracias con voto obligatorio, en 2001 el impacto era del 11%. Yo hice nuevamente la medición el año pasado de todas las democracias del mundo con voto obligatorio y el impacto me dio que era del 24%. Es decir, hay un incremento en los últimos años del impacto del voto obligatorio en los niveles de participación. La explicación ya la tengo muy clara, ahorita les cuento por qué, pero esta es la variable que más sube la participación electoral en el mundo, lo que usted más fácilmente puede manipular. La presencia de elecciones concurrentes: cuando usted mete varias elecciones en un mismo día, es más alta la probabilidad de que la gente vote que si las hace en días separados. ¿Por qué? Esto tiene una explicación económica básica. Porque la gente pues, prefiere salir de esa vaina el mismo día que tener que madrugar e ir a votar varias veces durante el año. Hay un costo económico por el hecho de votar. Entonces, si usted mete todas las elecciones en el mismo día, eleva los niveles de participación electoral, pero eso tiene evidentemente un efecto negativo en términos de independencia de las elecciones. Por eso casi todas las democracias del mundo tienen al menos 2 o 3 momentos electorales cada 4 años y no uno solo. Y los requisitos para la inscripción, esto sí es muy obvio, pues si
si el voto es un fenómeno económico que tiene un costo, pues si yo bajo los costos del voto, pues la gente me vota con mayor frecuencia. Entonces por eso las facilidades para la inscripción, el voto domiciliario, el voto por procuración, el voto desde el extranjero, el voto anticipado y eventualmente el voto virtual, pues favorecen la participación electoral. Yo creo que no está muy lejos el momento en que vamos a poder votar desde una aplicación del smartphone. Cuando eso pase, la participación fácilmente se puede subir al 95%. ¿Sí? Porque a la gente le da mamera salir a votar en día de elecciones. Tan sencillo como eso. Acuérdense que hay que preguntarse no por qué la gente no vota, sino por qué la gente vota. ¿Sí? Dentro de los institucionales también están las elecciones en domingo y la edad mínima para votar. Esto es bien interesante. Entonces la pregunta es si es mejor hacer las elecciones en domingo o entre semana. Y la respuesta es no sabemos. No hay suficiente literatura. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo las elecciones son el domingo. Entonces el raciocinio que subyace esta idea es, hombre, usted no puede molestar a la gente para votar, esto es un día de fiesta nacional, tiene que ser un festivo, entonces hagamos esto el domingo. ¿Sí? Es una fiesta nacional democrática, entonces casi todos los países del mundo tienen elecciones en domingo, pero entonces la pregunta es si pusiéramos las elecciones el miércoles, ¿no sería mejor? Pues hay una línea de autores que dice sí, hay que ponerlas el miércoles, en día laboral, y obligar a los empleadores a que le den medio día libre al trabajador para que vaya y vote, y ese sería el mejor incentivo electoral, porque la gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de no trabajar, incluido votar. Con tal de no trabajar, la gente es capaz hasta de votar. Entonces está la propuesta de decir, bueno, ustedes saben que aquí en Colombia hay medio día libre por votar, ¿no? ¿Es mediodía o un día? Mediodía. Entonces eso está como, usted va y vota y el certificado electoral, tal. Y yo no sé si alguien cobra eso. Si alguien ha cobrado ese mediodía en la historia de Colombia, pero, sí, acá sí. Pero eso existe. Sí, varios profesores lo han cobrado. No sabemos si es mejor hacer unas elecciones el miércoles o el domingo. Y la edad, ojo a este punto. Este punto es bien interesante, el tema de la edad mínima para votar. Aquí se dicen muchas incongruencias. Hay países que han querido aumentar la participación electoral bajando la edad mínima para votar de 18 a 16 años. Aquí ha habido políticos que proponen, que hacen esta gran propuesta de que no, pues bajemos la edad a 18, que empiecen a votar a los 15. No, terrible, terrible. Está estudiado que a mayor juventud, menor proclividad a votar. Luego, si usted baja la edad para votar por cada año de edad que usted baja para votar, la participación baja en 2 puntos porcentuales, está incluso cuantificado, salvo que usted haga una operación como la que hizo Correa en Ecuador, que ese sí fue más vivo. Dijo, mire, vamos a bajar la edad para votar, pero el voto va a ser obligatorio solo desde los 18, de los 16 a los 18 es optativo, y entonces cuando la gente le vota de 16 a 18, él lo cuenta como participación, pero no tiene en cuenta ese segmento de la población para los índices de abstencionismo. ¿Sí me hice entender? Sí. Optativo de 16 a 18, porque lo que interesa a cualquier gobierno, y sobre todo un autoritario, que es decir que la democracia es súper legítima y que todo el mundo vota y que lo eligieron de manera legítima. Entonces, esa fue la jugada que hicieron en Ecuador. Pero es pésima idea bajar la edad mínima para votar. Es pésima idea porque la articulación de una preferencia electoral significativa cuando uno es joven es difícil. Es decir, niñitos de 16 años votando no es una buena idea. Para que la decisión electoral sea significativa conviene que sea adulta. Predictores micro del comportamiento electoral. Entonces, esto es bien importante que lo sepan, colegas. Hay una masa de literatura vastísima que establece que en el mundo en general, esto es una constante mundial, en todas las democracias existe un sesgo socioeconómico, educativo y etario en la participación electoral. Es decir, la gente que más vota en todos los países del mundo que hemos estudiado son la gente mayor, a mayor edad mayor la probabilidad de votar, la gente que es más educada y la gente que tiene un mayor ingreso. ¿Ok? Esas son las 3 variables. Y en orden de varianza estadística, este es el orden, es la edad, primer determinante de la votación. Y por eso los primivotantes son una pésima apuesta. Muchos candidatos han perdido las elecciones apostando a los primivotantes. Aquí en Colombia tenemos el caso reciente de Antanas Mockus, entre 18 y 25 años,
las personas votan poco, se están apenas formando como ciudadanos. Después el nivel de educación y después el nivel de ingresos. Y estas dos variables obviamente tienen colinealidad estadística porque a mayor educación suele haber mayor ingreso, no siempre, pero estadísticamente sí. Entonces, si usted quiere altos niveles de votación, lo que le dice este hallazgo es que lo primero que usted debe hacer es educar al país y aumentar sus niveles de ingreso. ¿Cuál es la explicación de que estas tres variables sean tan determinantes para el comportamiento electoral? Bueno, la edad tiene que ver con la formación de los ciudadanos y la construcción de la costumbre de salir a votar. Y el nivel de educación y el nivel de ingreso tienen que ver con el hecho de que la política es una especie de lujo. Es decir, usted solo se interesa en política cuando tiene solucionadas sus necesidades básicas. Cuando usted está luchando contra la pobreza, usted está luchando por comer, pues, digamos, la política se vuelve algo casi que irrelevante en su vida. ¿Quién me regala la hora? 8:00. Hay 4 variables bien interesantes aquí, las expongo rápidamente: la religiosidad, la condición de casado y la condición de funcionario público. Si usted le pregunta a la gente en las encuestas si es casada, si es religiosa y si es funcionaria pública, la gente que dice sí a estas 3 respuestas tiene una probabilidad más alta de votar. Entonces algunos analistas suspicaces han dicho hay que promover el matrimonio para bajar los niveles de abstencionismo. Pero no, esto es correlación pero causalidad indirecta. La gente casada y la gente religiosa vota más no porque Dios sea particularmente democrático y porque casarse lo vuelve uno particularmente democrático, sino porque el hecho de estar casado o de ser religioso aumenta las probabilidades de contacto e interacción social. Y cuando aumentan las probabilidades de interacción social, aumenta la probabilidad de votar, porque el gesto de votar es un gesto de interrelación social. Las personas que no votan son personas que suelen ser más aisladas de su entorno. Y la condición de funcionario público pues tiene una explicación muy obvia. ¿Quién me la dice? Voto económico muy duro. El empleíto y en sistemas clientelistas pues todavía más. Mire, entre funcionarios públicos en Colombia la participación oscila entre el 80 y el 95%. Eso es un drama, ¿no? Eso es un drama porque no está profesionalizada la burocracia, está clientelizada. Entonces la gente participa en elecciones para guardar el trabajo, digamos, de alguna manera. Bueno, me voy a saltar esto, que es el análisis de Norris del impacto del voto obligatorio en la participación electoral. Se los cuento rápidamente. Norris es una de las 5 politólogas más famosas del mundo y en el 2004 trató de establecer una correlación entre el impacto del voto obligatorio y la longevidad de la democracia. Entonces ella lo que quiso probar es que el voto obligatorio tenía impacto en la medida en que la democracia fuera consolidada, fuera vieja. Entonces decía, si la democracia es vieja como Australia y usted pone el voto obligatorio, va a subir los niveles a más del 90% porque hay tradición democrática, etc. En Australia la participación oscila entre el 90 y el 95%. Si la democracia es nueva, usted solo obtiene 2 puntos porcentuales de impacto del voto obligatorio. Cuando es vieja, obtiene 14 puntos porcentuales. Es decir, usted puede poner una ley de voto obligatorio, pero eso no le va a subir gran cosa la participación porque no hay cultura del voto, no hay cultura democrática. Esto es un análisis equivocado. Yo lo refuto en mi trabajo. Ya les voy a explicar por qué. Impacto del voto obligatorio en la participación electoral según Flores et al. Este es un paper próximo a salir mío que escribí con los estudiantes. Estos son los países que han hecho recientemente el tránsito del voto obligatorio al voto voluntario: Austria, Chile, Guatemala, Holanda, Suiza y Venezuela. Miren lo que pasa cuando usted pasa del voto obligatorio al voto voluntario. Se cae sistemáticamente la participación, ¿no? Se cae de manera más o menos dramática. ¿En función de qué? De la cultura de participación. En Holanda cayó apenas 14 puntos cuando usted pasó del voto obligatorio al voluntario. ¿Por qué? Porque la gente, esto me muestra que a la gente le gustaba votar, ¿sí? En cambio, miren lo que pasó en un país como Chile, que se derrumbó a menos de la mitad. En Chile quitamos el voto obligatorio en 2011 y mire, se bajó de 87
a 41. Entonces, eso era un país de votantes con pistola. ¿Sí? ¿Por qué se cayó tan dramáticamente? Porque en Chile la tradición de voto obligatorio está muy asociada a la dictadura de Pinochet. La gente estaba harta de esta vaina. Votaba para que no la castigaran, para que no la reprimieran. Pasaron a voto obligatorio, ¡pum!, se fue para abajo, para la mitad. Chile tiene las participaciones más bajas en América Latina en este momento. Nos gana a nosotros, a los colombianos. Venezuela, mismo. Particular el caso, de 87 a 70. Entonces la explicación de Venezuela es bien triste. En Venezuela el impacto no fue tan alto porque el voto lo siguen comprando. Antes pues era obligatorio tal, pero ahorita lo siguen comprando. Siguen comprando punta de asistencialismo, de mercados, tal, fuera de las manipulaciones del sistema de voto electrónico, etc. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que el derrumbe de la participación electoral siempre es significativo en todas las democracias cuando usted hace el tránsito del voto obligatorio al voto voluntario. Y esto nos muestra que el voto sigue siendo un fenómeno esencialmente económico, es decir, la gente vota o deja de votar porque tiene un costo económico hacerlo. Entonces el análisis que yo traté de hacer en mi trabajo es cuál es ese costo económico y cómo podemos tabularlo para clasificar los países. Estos son los países con voto obligatorio que hay actualmente en el mundo y la participación que registraron en las últimas elecciones. La organicé de menor a mayor. Costa Rica, Honduras, Grecia, desde el 55 en Costa Rica hasta niveles de participación del 93 en Australia, del 91 en Bolivia y del 89 en Bélgica. Va subiendo. La pregunta es, ¿qué es lo que me determina que la participación sea más o menos alta? La diferencia entre los países con voto obligatorio y voto voluntario en el mundo es del 23.4%. Si usted coge y aglutina las democracias de voto voluntario, le da que la gente participa en promedio 52.4% y en voto obligatorio promedio 75.8%. La diferencia es del 23.4%. Entonces actualicé la diferencia con respecto a la medición de Blé, que era del 2011, del 2001, era 11, a mí me dio en 2017 23. La pregunta es ¿por qué aumentó tanto el impacto del voto obligatorio en el mundo en estos últimos 15 años? ¿Quién sabe? Porque hubo una oleada de obligatoriedad del voto en América Latina. En América Latina es en el lugar del mundo donde más se ha hecho el tránsito hacia el voto obligatorio. Y los países de América Latina tienen incentivos de voto obligatorio muy leoninos. Es decir, una cantidad de sanciones terribles. Entonces, cuanto más intensas sean las sanciones por no votar, más la gente vota y sale despavorida a votar el día de elecciones. Entonces, la explicación es esa. Es el auge del voto obligatorio en democracias latinoamericanas como Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia, básicamente. Y esto tiene una relación con el contexto reeleccionista caudillista. A un presidente de 4, 8, 12 años le interesa ¿qué? Que le voten en masa. ¿Para qué? Para posar en la fotografía de que la democracia es muy legítima. Participación electoral por tipo de sanción. Entonces, esto fue lo interesante, ver qué tipos de sanciones había en cada país por el cumplimiento del deber de votar y cómo impactaba eso la participación. Entonces, fíjense, multa, prohibición de ejercer funciones públicas, prohibición de trámites y gestiones ante entidades del Estado, sanciones al funcionario público, pena de arresto, compensatorio, imposibilidad de realizar transacciones bancarias como en Bolivia, imposibilidad de renovar el pasaporte. En Bolivia usted no puede renovar el pasaporte si no ha votado. Pues usted entiende por qué en Bolivia la participación es del 91%. Si usted no vota, porque es una capitis de minucio, es un ciudadano de segunda categoría. Entonces, claro, Evo Morales saca pecho y dice, este es el país con mayor participación en Bolivia. ¿Y qué? ¿Y qué? Y ese es uno de los puntos con los que voy a cerrar. Si usted tiene mayor participación electoral, no quiere decir que su democracia funcione mejor. Es uno de los grandes lugares comunes que hay que derrumbar en este debate. Puede significar exactamente lo contrario. ¿Sí? Porcentaje contra tipo de sanción. Entonces, aglutiné los países, los que tienen sanción pecuniaria, los que tienen sanción civil, perdón, sin sanción, sanción pecuniaria y sanción pecuniaria más sanción civil. Es decir, sin sanción es lo que yo llamo voto
obligatorio simbólico, es decir, la Constitución dice votar es un deber ciudadano y ya, y no hay sanciones por no votar. Eso casi no tiene ningún impacto en la participación electoral, participación del 64%. Multa, sanciones pecuniarias, cuando usted no vota tiene que pagar un dinero que puede estar tasado de manera progresiva o no tanto en función de su estrato, en función de la circunscripción electoral. Cuando usted tiene multa se le sube a 76.2%, ¿no? La lógica económica del voto. Cuando no votar cuesta plata, la gente vota. Pero cuando usted además de multa tiene sanciones civiles, es decir, le limitan la posibilidad de contratar con el Estado, la posibilidad de ser funcionario público, la posibilidad de renovar el pasaporte, la posibilidad de hacer escrituras notariales, como pasa en Perú, pues se sube todavía más la participación, 86 puntos porcentuales en esos países leoninos. ¿Sí? Entonces la explicación es muy clara. ¿Por qué se subió tanto la participación en el mundo en países con voto obligatorio? Pues por esta serie de sanciones tan intensas de los países latinoamericanos. Hoy la diferencia mundial es de 24 puntos entre el voto obligatorio y el voto voluntario. Hablemos de los efectos del voto obligatorio en la literatura comparada y ya después de esto cierro con la reflexión sobre si conviene o no el voto obligatorio. Entonces, ¿qué sabemos? También un volumen de papers muy alto sobre este tema. Sabemos que el voto obligatorio mejora la representatividad del sistema democrático a corto plazo. Entonces hay varios papers sobre esto. Si yo les digo a ustedes que cuando el voto es voluntario, la gente más pobre, más joven y menos educada no me vota, ¿qué les estoy diciendo? Que hay un sesgo socioeconómico y educativo y etario en la participación, es decir, un montón de gente excluida del sistema democrático. Entonces, un primer impacto que tiene el voto obligatorio es que mejora la representatividad. Cuando usted vuelve el voto obligatorio, moviliza a la fuerza todo este segmento de votantes, pero de alguna manera los hace acceder a la representación. Entonces, la representatividad de un país con voto obligatorio mejora. El voto obligatorio mejora la representación de la izquierda. No hay muchos papers sobre esto, pero hay un par de papers, sobre todo hay uno de mucho impacto que fue el de Fowler. Para ir rápido, pues tiene todo el sentido que si la gente que menos vota es la gente más pobre y usted la obliga a votar, ¿por quién va a votar? Pues por la izquierda. ¿Sí? Entonces, esto es muy chistoso porque los promotores en Colombia del voto obligatorio son del Centro Democrático y al Polo Democrático le sabe a cacho el voto obligatorio. ¿Sí? Y uno dice, hombre, no han leído. Los que ya están promoviendo el voto obligatorio, ¿quiénes son? Los partidos de izquierda. Y no les interesa el tema porque son libertarios. Es el problema de no estudiar. Entonces, y el Centro Democrático, digamos, estos son papers de países del primer mundo. Entonces también está por preguntarse cuál sería el impacto del voto obligatorio en Colombia. ¿Quién ganaría más votos con el voto obligatorio en Colombia? ¿El Centro Democrático o el Polo? No sabemos. No sabemos. Hay una buena pregunta de investigación. Este es el efecto que más me gusta del voto obligatorio. Reduce la desigualdad económica a mediano y largo plazo. Está testeado en un paper de Choni Oliveira del 2008 que cubrió 91 países durante un periodo de 40 años. ¿Qué encontraron Choni Oliveira? Que cuando usted aprueba el voto obligatorio genera redistribución económica porque al aumentar la representación de las plataformas de izquierda, estas plataformas impulsan políticas redistributivas y esto termina viéndose en una mejor distribución del ingreso medido por el índice de Gini. Esto parece muy bonito, ¿no? Yo creo que esto es el argumento más poderoso en favor del voto obligatorio. Reduce la desigualdad económica a mediano y largo plazo. Y este es el gran problema del voto obligatorio. Faceta positiva, faceta negativa. Moviliza la fuerza de votantes poco preparados y desinteresados por la política, reduciendo la calidad de la participación. Entonces ahí empieza el cuello de botella, ¿no? El dilema que yo les anunciaba al comienzo de esta charla. Sí, yo aumento la participación electoral, pero el grueso de los votantes que estoy movilizando por el voto obligatorio a la fuerza, amenazados por unas sanciones económicas, son sobre todo gente poco preparada, económicamente débil y joven. ¿Esa participación electoral va a ser de calidad? No. Y está medido. Por eso un paper maravilloso
que es el de Rosma de 2007, me dice que el abstencionismo es una bendición disfrazada. Al final, colega. Es urgente. Hágale. ¿Quién se entiende la calidad en la votación? Listo, ya le cuento. Gracias. Rosma me dice que el voto, el abstencionismo es una bendición disfrazada. Este paper es tremendamente lúcido. Me dice, hombre, finalmente lo que hace el abstencionismo es un filtro natural de los votantes para que solo la gente más educada, más preparada, más madura y más interesada en política me vote. Y si ya me votan mal, según todos los estudios, porque el votante racional es un mito, ¿yo qué me gano con movilizar a la fuerza un montón de gente que no está interesada en política, que no está preparada y que no quiere votar? ¿Qué se entiende por poco preparada? Nivel de escolaridad. Poco interesada en política, es que no lee, que no ve noticieros, entonces esa es la idea. Ya vamos a profundizar en eso al final. Pero entonces hay un paper de hace 2 años muy importante a este respecto. Obviamente les voy a mostrar las dos caras de la moneda. Pero ahora estamos entendiendo que es votar mal. Ahorita hablamos votar mal en el sentido de estructurar una preferencia electoral poco informada. De eso se trata. Si no es votar de izquierda, votar de derecha, no. Digamos, eso no, esa no es la idea. Ya les doy la palabra al final. Yo sé que esto es polémico. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata, que sea polémico. Voto libre y un voto. Jaiman es la más optimista a este respecto. Jaiman lo que me dice es, efectivamente midió. El voto obligatorio aumenta la participación electoral en 28 puntos, dice Jaiman, paper de 2013. Pero ese incremento de la participación es del doble entre los ciudadanos menos educados que entre los más educados. Entonces, entre los más educados el impacto es menor, entre los menos educados es mayor. Y la interpretación que hace Jaiman es positiva a este fenómeno. Dice, esto es un fenómeno de inclusión social. Es decir, estoy incluyendo en el sistema gente que estaba excluida de él, gente poco educada, gente pobre, y eso ya es una ganancia. Esa es la interpretación de Jaiman. La interpretación de Rosma es pesimista. Esto pauperiza la democracia. Hay problemas de racionalidad en el votante medio. Si usted lo fuerza a votar, usted vuelve la decisión todavía menos significativa. Ya profundizamos, es una buena pregunta para el final del debate, ¿qué es votar bien y qué es votar mal? Por supuesto. Yo creería que la afirmación no es que votó bien o votó mal, sino votó mejor o peor informado. ¿Okay? Y ese es, digamos, el sentido del análisis y el experimento social de Jaiman. Y entonces cierro aquí, colegas, con la pregunta que les anunciaba al comienzo de mi intervención. ¿El voto obligatorio es bueno o malo para la democracia? Yo escribí una columna de opinión en el 2012 sobre esto, cuando esto escribía en Semana, y me le fui lanza en riste al voto obligatorio, en contra del voto obligatorio, para que quiera buscar. Y el año pasado escribí una columna en El Tiempo, después de 5 años de haber estudiado y leído sobre el tema, que se llama El dilema del voto obligatorio. Entonces, a priorísticamente, en el 2012 yo pensaba que el voto obligatorio era malo para la democracia, y me le fui lanza en riste. Desde el año pasado digo, ojo, cautela, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Bueno para qué? ¿Para lograr ganancias en qué? ¿Malo para lograr pérdidas en qué? Entonces el análisis que hay que hacer, esto es disociado en función de compensaciones según lo que yo quiera obtener. Entonces hago un análisis acá en función de 8 variables, para decir si es bueno o es malo. En términos de libertad, evidentemente es malo. O sea, un país con voto obligatorio es un país menos libre que un país sin voto obligatorio. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pues cuando yo paso al voto obligatorio, pues el país se me vuelve más totalitario, más invasivo de alguna manera. La pregunta es si esa reducción en libertad está justificada por otro tipo de ganancias. Entonces, evidentemente, para un demócrata liberal el voto obligatorio es malo, que fue la razón por la que escribí en contra del voto obligatorio en el 2012. Parecía una medida totalitaria. ¿Sí? Corea del Norte tiene voto obligatorio y Kim Jong-un gana con el 110% de la votación. El argumento de la austeridad. Entonces muchos han criticado el voto obligatorio que porque sale más caro que movilizar toda esa cantidad de votantes, vale más plata, tal. Ese es un argumento muy débil, pero efectivamente la democracia vale plata. ¿Sí? O sea, lo más barato es no hacer elecciones.
El argumento económico contra la democracia yo creo que es el más débil de todos. Porque la ausencia de democracia sí que sale cara y eso también está muy estudiado. Entonces, pues que valga más plata o menos que la gente vote, el 90 o el 50 me parece un argumento muy débil. Además, por lo menos en Colombia, la organización electoral está diseñada para que vote el 100% del potencial. ¿Okay? Pero en términos de autoridad sería mal. Pero después viene toda una serie de impactos positivos. Mejora la participación electoral, evidentemente. Esa es la primera ganancia con un voto obligatorio. Ya les dije que más o menos 24 puntos de promedio, en función del tipo de sanción. Mejora la representatividad, evidentemente mejora la representatividad, porque no un segmento de votantes excluidos del sistema político ahora se manifiesta en las elecciones. Mejora la redistribución económica, parece que sí. Hay buena evidencia para afirmar que el voto obligatorio en el mediano y el largo plazo mejora la redistribución del ingreso medido por el índice de Gini. Ya saben cuál es la explicación, está afincada aquí en la anterior variable. Mejora la legitimidad del gobierno y las elecciones, pues evidentemente a un presidente le sirve más que le vote el 80% que el 50% de la población, por lo menos para la fotografía, insisto, ¿no? Vuelvo al caso de Evo Morales, ¿sí? Participación del 90%, pero es que si usted no vota, pues prácticamente es un ciudadano de segunda categoría, pues ¿quién va a dejar de votar? Calidad de la participación, y aquí está el problema, este es el dilema, malo, yo que me gano con crear ciudadanos a la fuerza, para que me voten de manera improvisada, para que me voten para evitar una sanción, ¿cierto? Compra de votos, y esta es una gran pregunta para Colombia. ¿Cuál sería el impacto de la monetización del voto en un país como Colombia si hacemos el tránsito al voto obligatorio? ¿Eso va a aumentar o va a disminuir la compra de votos? Ojo a la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes venden el voto? La gente económicamente más débil. Y si usted va a movilizar sobre todo segmentos vulnerables económicamente, ahí hay un riesgo del incentivo de voto obligatorio. Entonces aquí la literatura es escasa. Becerra tiene un paper muy bueno en 2015, él dice que esto sería bueno. Dice que el voto obligatorio ayudaría a combatir la compra de votos. Esto es un economista, ¿quién me dice por qué? Según el argumento de Becerra, esto no hay forma de saberlo, es una especulación teórica. ¿Por qué sería bueno para la democracia? Bueno, entonces, miren las dos reflexiones que hay aquí tan interesantes. Becerra me dice, cuando usted tiene voto obligatorio va a haber un montón de votos y va a ser muy caro comprar unas elecciones. Entonces, si ahorita una elección al Senado está entre 5.000 y 10.000 millones de pesos, en un contexto de voto obligatorio, me dice Becerra, se puede disparar a 15.000, 20.000. Se vuelve imposible comprar tantos votos. Esta es una forma positiva, optimista de ver el fenómeno, pero hay otros economistas más suspicaces que me dicen ley de oferta y de la demanda. Lo único que va a haber es que baja el valor del voto. Si hay más votos en venta, pues baja el valor del voto. Igual la plata sigue siendo la misma. Hay que comprar más votos, pues los compramos porque el precio baja. ¿Sí? Digamos, el problema es que esto no hay forma de saberlo de antemano. Habría que testearlo, es decir, habría que experimentar con el voto obligatorio en unas elecciones. ¿Qué hora es? 8:29. Ah, perfecto. Cierro aquí con esta reflexión y ya, y les doy la palabra porque ya estoy cansado de hablar, para que hablen ustedes. Cierro aquí con esta. Ay, muchísimas gracias. Cierro aquí con esta reflexión. Miren, este es el nivel de abstencionismo en las elecciones presidenciales en Colombia de los últimos años desde la Constitución del 91. Miren la curva. Perdón, ¿ese es nivel de participación o de abstencionismo? De participación. Perdón, me equivoqué al titular, tiene toda la razón. Ahorita corrijo la diapositiva. Es variación de la participación electoral, no del abstencionismo. Bueno, se deduce el abstencionismo, pero realmente lo que está graficado es la participación. Entonces, esa es la participación electoral en primera y segunda vuelta de las últimas elecciones, hasta 2014. Ahí la tienen graficada. Yo tuve que reconstruir todos estos datos, ¿no? En Colombia está tan mal el estado de la literatura que ni siquiera hay datos consolidados de cuánta gente vota, la registraduría tiene unas cifras, los estudios tienen otras, los observadores electorales. Pero digamos, esto es una reconstrucción. Entonces, ¿qué se puede deducir de esta gráfica? Es lo que les pregunto, colegas. Lo primero es romper el mito de que el abstencionismo está disparado en Colombia. Eso es falso. Cuando ustedes leen en los medios que el abstencionismo está disparado en Colombia, que mejor dicho, esto es la catástrofe, no, eso no es cierto. El abstencionismo oscila en Colombia, a veces sube, a veces baja, pero los niveles actuales que yo pronostico que
van a subir en estas elecciones. Y van a subir por una sencilla razón, es que la plata que se está gastando en estas elecciones no tiene nombre. Son estables, ha tenido picos y altibajos, pero Colombia no tiene el abstencionismo disparado. Eso es falso. El que diga eso es porque no ha estudiado el histórico de participación electoral en Colombia. Y segundo, ¿cuándo tuvimos la participación más alta? Segunda vuelta del 98. ¿Se acuerdan qué elecciones fueron esas? Pastrana versus ¿qué? Versus Serpa, narcocassettes, etcétera. Participación de cuánto? Del 60%. Este es el pico histórico que hemos tenido, es decir, una participación casi como con un incentivo de voto obligatorio. Después se ha mantenido estable, 46, 45. Cuando ganó Uribe en primera vuelta, que fue en 2002-2006, se bajó. Tiene todo el sentido porque cuando la gente se gana primera vuelta, ¿qué pasa en las elecciones? Pues no están apretadas. Ya ganó. Y sí, ya había ganado. Entonces por eso. Pero después se subió a 49, la primera vuelta de 2010, la ola verde. Se bajó al 44 porque todo el mundo se decepcionó con Mocus. En la primera vuelta de las elecciones pasadas de la reelección de Juan Manuel, fue la primera vez que un presidente latinoamericano perdió la primera vuelta después de Hipólito Mejía. Y después se subió un poquito en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque se activó toda la maquinaria, tal. ¿Cuál es la participación histórica más alta del 60%? Segunda vuelta del 98. Pastrana contra Serpa. Un observador desprevenido, poco leído, le va a decir a usted que la democracia en el 98 era la machera en Colombia. 60%, esto era una democracia funcional. ¿Y qué machera? Participación del 60%. Gran democracia. ¿Por qué se disparó la participación en el 98 segunda vuelta? ¿Cuál es la explicación sociológica o politológica de eso? ¿Porque los colombianos eran mejores ciudadanos de lo que son ahora? No, la explicación es bien triste. La explicación es bien triste y cierro aquí con esto para explicarles, para transmitirles una idea. El hecho de que la participación electoral de un país sea del 80, del 90, del 70, del 60, poco o nada tiene que ver con que la democracia sea buena o mala. Usted puede tener participaciones del 95% como en Bolivia y eso lo único que le muestra es que la gente está votando con una pistola en la cabeza. O puede tener participaciones del 60% como la del 98 segunda vuelta en Colombia y lo único que le explica eso es que están comprando votos de una manera desaforada. Miren, en el 98 Colombia tenía 62 partidos. Era la época de las microempresas electorales, de la operación Avispa. Cuando Pastrana ganó, contrató un estudio, contrató al IMPAR y todos los duros de la época, Arturo Valenzuela, etcétera, para que hiciera un análisis del sistema electoral colombiano y el diagnóstico fue clarísimo. Colombia tenía el sistema electoral más personalista del mundo, es decir, el peor sistema electoral del mundo. Un sistema con 62 partidos. Ninguna democracia del mundo puede funcionar bien con 62 partidos. Entonces, cuando usted tiene 62 partidos en unas elecciones, ¿usted qué es lo que tiene? 62 partidos de garaje comprando votos a diestra y siniestra. Y cuando eso además no había límite de listas. Cada partido podía tener las listas que quisiera. Entonces, eso explica la participación del 60% en el 98, que había 62 partidos comprando votos. ¿Ok? Esto fue el germen de la mejor reforma electoral que hemos hecho en Colombia, que fue la reforma de 2003. El umbral electoral que nos bajó el número de partidos a 8 en 2014. ¿Y a cuántos en 2018? ¿Cuántos partidos significativos hay hoy en el Congreso? 5. Entonces, esa es mi reflexión de cierre. Una participación alta no significa que la democracia esté funcionando bien y el hecho de que el voto obligatorio suba la participación no significa que mejore la calidad de la participación. Entonces habría que hacer una ponderación contextual en función de lo que yo quiero tener con el incentivo de voto obligatorio para decidir si definitivamente sacrifico calidad de la participación electoral en favor de una mayor participación electoral y eventualmente en favor, según los más optimistas, de una inclusión social de los votantes tradicionalmente abstencionistas. Les agradezco mucho la atención y les cedo la palabra para que me presenten lo que les ocurra. Allá el colega de atrás que me pidió la palabra desde la mitad de la intervención y después sigo con usted. No, digamos, la pregunta
sobre lo de la elección de las tiendas, pero antes me surgía una pregunta sobre, pues tampoco llegué al principio la pero pues creo que hablas de toda América, pero un poco me queda la sensación de que cuando dices eso de que hay que preguntarse por qué no se vota, sino por qué se vota, un poco es como una lectura de federalista, un poco la parte introductoria de qué era lo que buscaban los fundadores de la República. Por un lado, entonces no sé qué tanto haces una relectura de eso. Y otro un poco donde dejaste pues todo el tema ese de Cornelius Castoriadis, de la importancia de la democracia directa en Grecia y el salto a la democracia representativa y cómo el elector tendría que tener en su momento, pues digamos como que al final en la parte sociológica lo tratas pero tampoco lo agotas, digamos el elector era el pater familias, mayor de edad, propietario, educado, que tenía una formación, que tenía digamos un cierto alcance económico, político, jurídico en la suerte de la polis y en todo lo de Oikos y el Ágora y todo el rollo de la democracia como forma incluso jurídica de dirigir la polis en Grecia. Entonces creo que, no sé, me llama la atención un poco que hace esas aseveraciones un poco fuertes, pero tampoco quedan como muy claramente sustentadas. Entonces, al final dices, esto es una mala votación, esto es una buena votación, y creo que esto de Cornelius Castoriadis, todo este tema de la Grecia, la democracia directa, versus la representativa de Roma, creo que fortalecería mucho lo que está tratando de concluir al final y como que uno queda un poco ahí, pero esto más que un manejo estadístico hubiera ameritado de pronto un manejo más un poco, porque digamos todos en el pregrado lo leímos Robert Dahl y la introducción a la democracia y un repaso de la democracia mexicana y todo este rollo, pero como que no hiciste un abordaje de ese tipo. Entonces un poco, pues te agradezco mucho, muy interesante la exposición, pero un poco eso lo manejaste o digamos lo despachaste del lado porque... Dale, mira, te agradezco. Evidentemente en hora y media lo que se puede hablar es muy poco. Yo efectivamente me centré en el fenómeno electoral. Sí. No me interesan los otros tipos de democracia, por lo menos para efectos de este análisis. Y eso excluye, por supuesto, toda una literatura, la que tú mencionas, te agradezco, pero no me interesa en este tema la democracia directa. Sí, me interesa la democracia indirecta y el fenómeno... Bueno, el voto de alguna manera es un mecanismo de participación directa, pero obviamente se pierden muchas dimensiones del análisis de otros tipos de democracia directa más plebiscitaria. Bueno, podríamos hablar del plebiscito también, etcétera. Pero sí es un análisis centrado en el fenómeno electoral de un lado, y segundo, no me inspiré en el federalista. Fíjate que bueno, Estados Unidos tiene una de las abstenciones más altas del mundo, ¿sí? O sea, en Estados Unidos el abstencionismo oscila entre el 45 y el 60%, es decir, es altísimo. Y eso tiene una explicación muy anclada en la racionalidad del federalista, en eso sí estoy de acuerdo contigo, y es la idea de que tú no puedes obligar a la gente a votar. O sea, la gente debe votar porque quiere, no porque le ponen una pistola en la cabeza para que vote, que es la discusión filosófica, digamos, que subyace a toda esta exposición, que estoy de acuerdo contigo, es un poco cuantitativista, y eso tiene que ver un poco también con mi ascendente estadístico. A mí me gustan primero los datos y después la teorización. Hay gente que le gusta más al revés, pero te agradezco muchísimo pues, la crítica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues es una inquietud de economista. No entendí la correlación entre la obligatoriedad del voto y la variación del coeficiente del voto. Sí, qué pena que es que me tocó ir muy rápido. Yo te puedo pasar el paper de Chongo y Oliveira. Digamos, el razonamiento es el siguiente. Cuando haces el tránsito al voto obligatorio, movilizas gente, el silogismo es el siguiente: movilizas gente sobre todo de estratos económicos débiles y poco educada. Como movilizas ese tipo de gente, esa gente racionalmente se supone que va a elegir sobre todo plataformas de izquierda. Al resultar elegidas plataformas de izquierda, las plataformas de izquierda van a promover políticas públicas redistributivas en los respectivos parlamentos. Y cuando se promueven políticas redistributivas a través del sistema pensional, del sistema tributario, etcétera, se impacta la redistribución del ingreso de manera positiva, y por eso el Gini mejora en el mediano y largo plazo. Ese es el silogismo que prueban Chong y Oliveira en el paper. Ahora, es un paper muy poderoso. Pero basado en un supuesto que es una elección única de los que se movilizan, antes no votaban, que son de menos poder adquisitivo. Pero no es un supuesto, es algo probado empíricamente. Está muy estudiado. Incluso aquí en Colombia hay ya varios estudios que demuestran lo mismo. La gente más débil económicamente es la gente que mayor castiga de la abstención.
izquierda. Pues tiene sentido creer que los va a escoger. La pregunta que yo me hago es si en un contexto como el colombiano, tan personalista, tan caudillista, una persona como Álvaro Uribe tiene fans en todos los estratos. El estrato. Exacto, entonces digamos, yo no sería tan optimista de que ese silogismo se aplique en un país del tercer mundo como Colombia. Tiene más sentido en países del primer mundo, pero no hay forma de saberlo porque no hay literatura. Le doy a que el colega me ha pedido la mano y ya sigo por allá. Pero a todos nos enseñaron que los hechos notorios no requieren de prueba. Yo creo que la seriedad académica tampoco requiere de elogios. Pero lo que has hecho es muy serio. Muchas gracias. Sin embargo, yo haría dos observaciones. Una es la extrapolación de datos del primer mundo al tercer mundo. Por ejemplo, en la misma definición, cuando hablas de los predictores macros y los comparas con los predictores micro, fíjate que incluiste como predictor macro lo de la homogeneidad demográfica. Y cuando hablaste de la homogeneidad demográfica, aludiste exclusivamente a blancos negros, lo cual es muy propio de los Estados Unidos. A mí me parece que hay un aspecto aquí que valdría la pena medir en Colombia, y es la religión, no como religiosidad, que es predictor micro, como tú señalabas, sino el tipo de religiosidad, la religión a la cual se pertenece. Cuando hemos visto el surgimiento, no solamente en Colombia, sino también en Costa Rica, aun cuando las elecciones los desvirtuaron, cuando hemos visto el surgimiento de partidos marcadamente religiosos, como el MIRA, como fue también Laicos por Colombia, de partidos con orientación democrática, yo encuentro, sin que haya comprobación empírica de ello, que por ejemplo los protestantes están participando más electoralmente. Entonces la religión, no ya religiosidad, sino el tipo de religión que se está practicando, puede ser un factor macro significativo y que tiene que ver con la homogeneidad o heterogeneidad de la composición. Y solamente mi opinión personal, yo creo que es peligroso, así se basa exclusivamente en datos, hablar de que se deteriora o hablar de una bendición disfrazada de la democracia el que haya todo ese abstencionismo allá. Pero también decir que si ponemos el voto obligatorio se va a deteriorar la calidad. Podríamos caer en una democracia con voto censitario y terminaríamos diciendo solamente pueden votar los que tengan este nivel de educación. Y eso a mí, francamente, como persona libertaria, me suena totalmente antidemocrático. Muy bien, muchas gracias. Tomo nota atenta de todas las observaciones. Sí, digamos, yo lo reduje a blancos, negros, país rápido, es que los límites de tiempo, pero evidentemente la diversidad etnográfica cubre muchas más posibilidades, por supuesto, pero una población como la colombiana, somos tantos mestizos. Claro, estoy de acuerdo contigo. La variable religiosidad puede ser tanto micro como macro, y está por estudiarse el impacto sobre todo de los partidos cristianos, ¿no? Que aquí en Colombia movilizan una cantidad de gente tremenda, estamos hablando de entre 1 y 2 millones. Un paper que estoy próximo a publicar sobre el plebiscito me indica que los cristianos decidieron el plebiscito en Colombia. ¿O cristiano? Logré probarlo, sí, logré probarlo. Más o menos, como fue tan estrecha la relación del voto cristiano y todo el debate que desencadenó el acuerdo final, fue determinante. Mira, de pronto no fui, ya te doy la palabra, no fui muy claro, pero yo no estoy ni a favor ni en contra del voto obligatorio. Ya he leído tanto de esto que en este momento, cuando me dicen el voto obligatorio conviene o no conviene, yo depende. ¿Qué voto obligatorio, dónde y para qué? Entonces, en un mundo ideal no habría que obligar a nadie a votar. La gente votaría porque le nace hacerlo, porque le gusta, porque se interesa en política, le parece un debate importante, pero el mundo real no funciona así. Entonces, en el mundo real hay un segmento de la población excluida de la democracia por condiciones socioeconómicas, sobre todo. Entonces, la pregunta es si vale la pena sacrificar la racionalidad del voto, que ya es bien limitada, y el voto informado en favor de aumentar artificialmente la participación con la apuesta a mediano plazo de que voy a generar inclusión social, que es más o menos el cuerpo de pensamiento optimista frente a este fenómeno. Los autores ya ahí me dicen, hombre, hay que obligarlos, oblíguelos.
por lo menos se van a enterar de que el Estado existe. Y cuando se enteren de que el Estado existe, a partir de ahí van a empezar a participar más en política. Es que, digamos, el problema aquí que tenemos todos, sesgo cognitivo que tenemos todos los que nos interesamos en política, por la razón que sea, porque nos gusta o por el simple hecho de que somos educados y tenemos un ingreso alto, es creer que el resto de la gente se interesa en política de la manera igual y descalificar de malos ciudadanos a los que no se interesan en política. Y eso me parece un error metodológico gravísimo. Hay gente que le importa 5 la política. De hecho, es el grueso de la población. ¿Sí? Y es legítimo que les importe 5, pues un tipo como Brennan dice, no solo es legítimo, es deseable. Para que el sistema económico sea productivo necesitamos artistas, necesitamos arquitectos. Para eso está la clase política profesional, los politólogos. Entonces la pregunta es, ¿obligamos a todo el mundo a que se interese en política? ¿O creamos incentivos positivos para que la gente se interese en política? Que es otra opción, ¿no? Es decir, no hacer como en Bolivia, es decirle, es que si usted no vota, usted no existe como ciudadano, no puede ni siquiera sacar el pasaporte. Evidentemente no estoy de acuerdo con eso. O sea, con una obligatoriedad de voto al estilo boliviano me parece nefasto. Pero sí me parece que se pueden generar incentivos positivos para aumentar la participación electoral e incluir ese sector aislado de la población y traerlo a votar, ¿sí? Para combatir la compra de votos, que además es lamentable. O sea, fíjense, los estratos más débiles son los que menos votan, pero además, como son los más numerosos, se las hacen a los que más les compran el voto y son los que terminan definiendo las elecciones, así proporcionalmente participen muy poco, ¿sí? Entonces no estoy ni a favor ni en contra, sencillamente he estudiado los alcances del incentivo. Primero, muchísimas gracias, excelente trabajo, excelente presentación. Yo estoy en contra del voto obligatorio, en lo personal, en relación con el jus poniendo y todo lo demás. Y la pregunta es más temática, es que gran parte de la discusión o gran parte del tema del trabajo se fundamentó en la calidad del voto. Sí. Y según lo que usted muestra, y muchas teorías existen, las razones de votar son tan diversas como personales. Hay gente que vota apariencia física, incluso en las elecciones de Álvaro Uribe Vélez se determinó que el voto carismático fue un elemento fundamental en su elección, lo cual nos lleva a que una persona para votar puede inclinarse desde algo tan absurdo como una concepción antigua de lo bueno es bello a una concepción tan adecuada, me parece a mí, como el estudio de los programas y la metodología. De esa manera, para calificar un voto de calidad o no, yo tengo que elegir un parámetro para determinar que el voto lo fue o no. Mi pregunta, y lamento interrumpir, pero era para poder entenderlo mejor, es cuando hablamos de la falta de calidad o la calidad del voto y decimos es la falta de información, nos referimos a qué parámetro para medir dicha calidad, es decir, o propuesta de gobierno, o nos referimos como una unión de todas estas teorías que determinan yo hacia dónde voy. Esa es la pregunta. Claro. ¿Me acuerdo su nombre, colega? Mauricio. Sí, Mauricio, evidentemente el tema de la calidad del voto y de la participación es polémico, ¿no? Metodológicamente es muy difícil de medir. A ver, le cuento cómo lo miden estos papers. Claro, sí, porque usted me dice, bueno, ¿y usted cómo va a saber si mi voto fue de buena o mala calidad? No hay forma de saber. O sea, lo que yo puedo saber, y eso es lo que hacemos, digamos, es si en una encuesta usted me dice qué formación tiene. Es decir, si usted me dice no tengo bachillerato, tengo pregrado, entonces escolaridad, y usted cruza variables. Entonces hay una presunción ahí que es bastante cuestionable. Es un tipo con doctorado, pues obviamente estructura un voto racional y puede no ser el caso. Pero es una forma de medirlo, eso se le llaman variables proxy. No hay forma porque no hay yo tengo que construir una variable proxy que me permita medir la calidad del voto, eso es una forma. Otra forma de medirlo es preguntarle, y ya son análisis más sofisticados, por ejemplo el paper de Cine es muy bueno en eso, es preguntarle a la gente, pero para esto necesita plata, hay que hacer paneles de observaciones. ¿Usted cuándo estructuró el voto? ¿Y en función de qué? Entonces el tipo le dice, no, el día de las elecciones. Salía corriendo ahí rápido, que es lo que pasa en un lugar como Bolivia, o en un lugar como Perú. Sí, también hay buena literatura sobre eso. ¿Cómo estructura el voto? O si le hacen un panel de observación, entonces le preguntan por quién va a votar. Le hacen 5 observaciones y le preguntan después de elección por quién votó por tal. Y hasta la última respuesta usted siente una idea, no. ¿Ya leyó programas de gobierno? No he leído nada. Perdón, y discúlpeme la pregunta, ¿aquí alguien ha leído ya todos los programas de gobierno de todos los candidatos presidenciales? ¿En serio?
Bueno, sesión de 2, pero... Bueno, de 2. Le cuento que es una selección. Yo no me los he leído ni me los voy a leer. No tengo tiempo para eso. Eso se los lee el que los escribe. Nadie más, o uno como el de Vargas. Allá me mandaron 20 cuadernillos de 50 páginas, me llegaron a la oficina. Qué bonito. Arrumecito y para la basura, ¿sí? Nadie se va a leer eso porque así no funciona el mundo real de la selección. La gente tiene obligaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es un voto de calidad o un voto de buena o baja calidad? Es una muy buena pregunta, Mauricio. Pues tratamos de medirlo a partir de ese tipo de indagaciones, pero en últimas no podemos saberlo con certeza. Y es claro, la pregunta es ¿qué criterios se utilizó en su... Metodológicamente así es como lo miden. Nivel de escolaridad y digamos, ¿cuál sería la palabra? Premura de la decisión electoral, porque es que lo que sabemos por lo menos en América Latina es que en los países de voto obligatorio lo que está pasando es que toda esa gente sale despavorida el día de elecciones a votar. Varias entrevistas y análisis sobre eso dicen, no, qué mamera, ¿por quién voto? Como no sé, la sé. Tin. O van y marcan un mamarracho también, porque lo que les interesa es el certificado electoral, ¿cierto? Entonces, una opinión electoralmente significativa requiere inversión en tiempo, como decíamos, en tiempo en información y consumo de medios, tal. Alejandro, ¿cierto? Sí, muy bien. En primer lugar, pues darte las gracias por tu preparación, por tu esfuerzo, por tu interés. En segundo lugar, no se trata, creo yo, de empezar a buscar siempre la falta en quien expone, porque quien expone se expone. Es, digamos, una posición personal. Evidentemente, yo tendría dos comentarios. El primero es que cuando hablamos de sistema electoral, lanzo la hipótesis de que el sistema electoral es un subsistema. Es decir, es un producto, digamos, entre comillas, artificial de la convivencia social. Eso hace que las variables que convergen se vayan dispersando. ¿No? Cada una de estas categorías podríamos ampliarlas desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde la antropología, desde la misma filosofía, con lo cual estudios de este tipo pues se volverían inconmensurables, o de hecho son inconmensurables. Es el primer punto. Y segundo punto, claro que tiene un componente cualitativo muy complicado de manejar. Yo me refiero, por ejemplo, a la historia de las mentalidades. El hecho de que alguien sea religioso o no religioso en sí mismo no define la racionalidad o la irracionalidad del voto. Porque habría que mirar, por ejemplo, categorías, menciono una al azar, desde el psicoanálisis. ¿Cuál es la identificación con el padre? ¿Cuáles son las formas de resistencia a la autoridad? Y precisamente ese es uno de los síntomas de la posmodernidad. La gran... lo endeble de los marcos de referencia con los cuales las personas actúan, aún los que tienen formación de doctorado. O sea, el hecho de que alguien tenga formación de doctorado no garantiza que sea un sujeto racional, que sea un sujeto que se prepara, que sea un sujeto que decante sus decisiones. Es simplemente un indicio en el mejor de los casos. Entonces, agradezco tu presentación. Obviamente son temas debatibles, pero se nota una solidez y una preparación. Muchas gracias. Yo creo que a mí me encanta la crítica. Yo estoy de acuerdo contigo en que el que se expone, pero sobre todo se expone a mejorar sus argumentos. ¿Sí? Entonces agradezco profundamente todas estas interpelaciones. No se abstengan de criticar lo que les parezca. Aquí y aquí el colega. Son ya las 8:55 y yo prácticamente me tengo que ir, porque tengo un compromiso a las 9:30. Apenas alcanzo a llegar, pero va. Simplemente coincido con Alejandro en dos cosas. Y creo que además, esto lo hemos hablado, digamos, con el tiempo que está presente la doctora Dalia. La escuela tiene ese sentido. O sea, si la escuela no adquiere el sentido de hacer un ejercicio académico, como dice Alejandro, frente a los que se exponen, y el exponerse es dentro del colegaje que participamos. Y como muy bien usted lo dice, y lo ha dicho y lo decía inclusive el maestro Restrepo, parte del ejercicio es poder leernos entre nosotros, que sería muy distinto si yo leo a Jorge en uno de sus tratados de penal para mi trabajo sobre criminalidad
ejemplo. Entonces ahí tengo una lectura que compartiré con él alrededor de si lo cité adecuadamente o no, o coincido con él en su lectura del acto criminal, o del criminal, o de... Por eso me llama mucho y coincido con él, porque al oír la exposición uno podría tener enfoques distintos, y coincido, el caso de trabajar con Lester. Entonces la ventaja de Lester, que además lo toma después, si tú lo sabes, no, Sudarsky, para explicar toda la decisión racional del voto, y que fue un modelo Cantanas en su momento y todo, hay una decisión racional. Entonces yo podría tener, como dice Alejandro, un enfoque, y el problema de este es que finalmente la decisión racional electoral es un problema entre el deseo y la creencia, y todo el sistema de deseos y creencias fractura fuertemente el problema de la decisión racional explicada en el modelo Vidal-Beberiano. Perfectamente yo ya tenía un enfoque. Entonces, como dice Alejandro, yo sí coincido, pero es más algo que ya es una observación particular en esa misma línea, por un tema que suscita eso. Haciendo alguna vez un trabajo con mi jefa y excelente amiga en la Contraloría, alrededor del problema de educación, yo creo que existe uno de los mejores modelos que hoy defendería yo, sobre modelos de sistemas multivariables para ver la gestión de una secretaría en Bogotá. Ese modelo no se vuelve. Creo que los que lo hicimos, y lo hicimos con una persona, yo le decía una vez a esa persona, le decía, doctora, pues aparte de mi jefa y mi amiga, le decía, este país es muy particular, como lo que tú expones. Eso es un modelo de análisis como pocas veces se llegó a hacer. ¿Dónde termina? Ahí. Y las otras variables en los modelos de gestión era enfrentar la política de la Secretaría de Educación y los profesores del barrio y la gente del barrio. Entonces, cuando finalmente tú terminas, uno dice, si yo tomara lo que acaba de publicar Melo, ¿cierto? Esa historia que es bien interesante por los campos de Duncan sobre este país, ¿cómo explica uno a ese señor de Sampués en Sucre, donde no se genera ningún tipo de empleo, donde es un pueblo de 4 cuadras por 4 cuadras, y durante 40 años esos 3 políticos le han permitido que sus hijos por lo menos tengan un puesto en la alcaldía? Ahí, que son 800 municipios de este país con ese modelo, uno se pregunta cómo utiliza ese modelo para explicar una lógica que no es coyuntural, sino que ha trascendido como tal. Y por eso el tema, que es muy sensible, coincide, tenía un enfoque que en mi opinión es bien interesante, porque es el elemento hasta donde, como dice el maestro Restrepo, se extrapola o no se extrapola, es ya una discusión de índole académico, pero muy interesante. Le agradezco mucho la intervención, muy enriquecedora. Yo trabajé con Sudarsky, conozco muy bien sus modelos, me parecen de una profundidad y un valor analítico tremendo. Gracias. Es que en 2 horas es muy difícil, esto es un curso de 24 horas. ¿Sí? Aquí vine a tirar las píldoras y por lo menos desperté la provocación, que me voy a poner servido.